En esta ocasión pues hemos coordinado con el Centro de Salud de aquí de Santa Cruz de Quiché. El doctor nos ha apoyado y la ingeniera que está ahora trabajando en el área de saneamiento ambiental pues nos apoyó y nos ha hecho la bondad de impartirnos un curso sobre manipulación de alimentos. ¿Cuál es el objetivo? Que el personal que trabaja en el rastro y carnicería del municipio de Santa Cruz de Quiché pueda tener un alimento muy sano. ¿Cuál es la importancia de este curso? Que el personal que trabaja para entregar un producto muy inocuo a la población sepa todas las medidas que tiene que tomar para mantener un alimento que no esté contaminado, que no vaya a ser que por un descuido el contaminante pueda ser tóxico o pueda ser causante de algunas enfermedades en el ser humano. Estamos al frente de esta parte administrativa de la municipalidad para que el pueblo de Santa Cruz de Quiché pueda tener más confianza en los productos que está consumiendo. El llamado a la población a que adquiera estos productos que están prácticamente certificados con muchos controles de calidad dentro del rastro municipal. Sí, es muy importante. El público consumidor puede darse cuenta que hay piezas de carne que tienen un sello morado. Ese es un sello especial y de tinta inocua que no causa ningún daño a la salud humana, y la persona que vaya a comprar puede verificar ese sello, que tenga toda la confianza de decirle al señor de la carnicería que si su carne está sellada y que le muestre. Eso le va a dar la confianza que ha pasado por todo el proceso del rastro municipal de Santa Cruz de Quiché, y puede desconfiar de las piezas que no estén selladas, porque puede considerar que han sido quizás destazadas en otros rastros vecinos o en algunos lugares como en la casa de alguna persona, y eso no tiene ninguna inspección ni el control que todos nosotros llevamos en el rastro. Entonces es una exigencia que el público consumidor vea que tenga el sello del rastro municipal. Sí, gracias a Dios, en coordinación con la municipalidad, el médico veterinario de la MUNI y el centro de salud ya presente, pues tuvimos hoy una capacitación con todos los miembros de la asociación de carniceros, ¿verdad? Tanto los destazadores como despachadores, como vendedoras de vísceras, más que todo por la manipulación del producto, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, pues nosotros vamos viendo cómo vamos mejorando nuestro servicio a la población para que la población esté confiada en consumir nuestros productos. Un llamado a la población para que, pues, de igual manera, como ya lo reiterabas, tenga esa confianza de que el producto cárnico que sale de Santa Cruz de Quiché ha sido pues verificado con todos los estándares de calidad. Sí, más que todo es el llamado para que tengan la confianza, ahí sí que en todas las carnicerías que están en la asociación, ya que gracias a Dios pues la municipalidad nos ha tenido un médico veterinario en el rastro que examina los animales antes del sacrificio. Y también estamos ahorita con otras charlas para seguir, digamos, la manipulación de los alimentos. Entonces a la población nosotros los invitamos para que tengan la confianza de consumir sus productos, ya que nosotros estamos en el mejor esfuerzo para trabajar para toda la población. Sí, comentarle de que tuvimos una coordinación con el administrador y el regente del rastro con el propósito de que capacitar a las personas que laboran ahí sobre buenas prácticas de manufactura, la sanidad prácticamente de las instalaciones, con el objetivo también de evitar contaminaciones alimenticias a la población y que se cuentan pues con condiciones salubres. Se tuvo muy buena aceptación por parte de la asociación y vemos una excelente presencia en esta reunión. Sí, bastante. La verdad es que esperábamos pocas personas, pero la verdad es que vimos que participaron un buen porcentaje de estas personas que laboran en el mismo rastro. Sí, hemos coordinado como Ministerio de Salud con la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Sí, ahí sí que le hacemos un llamado, una invitación a la población que puedan acercarse a las diferentes carnicerías de acá del municipio. Pues hemos estado velando para que éstas tengan las condiciones de proveer un producto cárnico específicamente de calidad para evitar cualquier tipo de intoxicación alimenticia. Así es, les hemos dado las recomendaciones, tales como que puedan implementar jabón en líquido, agua potable, clorada para el lavado de manos, también el alcohol en gel. Asimismo, también el cuidado que deben de tener al momento de manipular el dinero.